Ya estamos listos con nuestro siguiente tema. Inversión extranjera, una vez realizada, es un activo nacional presencial. Nos acompaña Severo Sousa, expresidente de CONEP, para dirigir este panel. Adelante. Buenos días, antes que nada. Bueno, ya serían buenas tardes en este momento. Para mí es un honor pues estar aquí presente como expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y poder compartir con ustedes parte de esta interesante conferencia que hemos tenido en el día de hoy, específicamente en el panel que me corresponde, la inversión extranjera. Una vez que se realiza, debemos considerarla como un activo nacional. En ese sentido, vamos a tener con nosotros unos panelistas de lujo, pero yo quería recalcar un poco en el tema de que la inversión extranjera, y siempre se le denota como extranjera con mucho afán en muchas ocasiones, es tan importante y en muchos casos, en el caso específico de Panamá, yo diría que a veces en algunos casos es incluso más importante que la inversión nacional, pero sobre todo que una vez que se realiza, ya no debemos verla como una inversión extranjera porque una vez realizada ya es una inversión que está aquí localmente y por tanto es un activo nacional. Un activo nacional ya puede ser en términos de fabricación de bienes nacionales, generación de divisas y masa monetaria que circula localmente, recordando siempre que nosotros dependemos muchísimo de ese tipo de circulación monetaria que se da. Hay un desarrollo generalmente de cadenas de proveedores nacionales y esa es una de las partes en la que seguramente tenemos que trabajar mucho más y ponerle más énfasis en cómo esto afecta positivamente a generar esas cadenas de proveedores nacionales. Sin duda alguna, lo que todo el mundo comenta en este tipo de inversiones es la generación de plazas de trabajo que se da a los nacionales, a los locales, y sobre todo, pues, lo que más mira el Estado generalmente es la contribución que se da a lo que es el fisco en general, tanto a nivel nacional como a nivel de autoridades locales, y últimamente, pues, muy visto por todo el mundo, las contribuciones que se dan a entidades como la Caja del Seguro Social. Sin más, nosotros vamos a estar esta tarde acompañados por dos representantes en este momento de lo que es Cobre Panamá. Cobre Panamá se ha catalogado como la inversión extranjera privada más grande de la historia de este país, incluso más grande que la inversión que se realizó en el Canal de Panamá. Se habla de aproximadamente 6.700 millones de dólares y nos van a estar acompañando en ese sentido Keith Green, que es el gerente país de Cobre Panamá, y el señor licenciado Manuel Aispurúa, que es el gerente de la división legal de Cobre Panamá. En ese sentido les damos la bienvenida, ya están aquí con nosotros y bueno, manera de iniciar, me gustaría hacerle una pregunta a Keith y es, la empresa Cobre Panamá, si bien se origina de una inversión extranjera, ¿hoy en día se siente local? ¿Por qué se siente local, Keith? Gracias, Severo. Definitivamente que sí. En nuestro caso, la inversión ya se hizo. Como usted dijo, la inversión privada más grande en la historia de Panamá. Así que ya apostamos por Panamá y llevamos como 8 años trabajando aquí. Y los impactos de esa inversión tan grande se manifiestan claramente. En ese sentido, Keith, me gustaría que nos dieras un poco más de detalle sí. en qué está haciendo Cobre Panamá para posicionar al país como un hub de buenas prácticas de minería responsable. ¿Qué están haciendo especialmente en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental, desarrollo comunitario? Incluso, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para que a nivel de la industria se puedan sumar a otros actores del sector que puedan instituir de manera directa esta práctica de minería responsable? Listo. Hay que tener en cuenta que somos una empresa multinacional y que tenemos una amplia experiencia de operar minas en distintas partes del mundo. Así que operamos bajo estrictos estándares internacionales y aplicamos aquí en Panamá las mejores prácticas que se encuentran por otros lados.
creo que en los temas ambientales hay que destacar quizás dos cosas. Una, primero, tenemos un estudio de impacto ambiental categoría 3, bien riguroso, muy completo, de más de 10.000 páginas. Y a través de ese estudio de impacto ambiental asumimos 371 compromisos socioambientales. Esos son compromisos legales que hay que cumplir. Y el cumplimiento de esos compromisos se audita por las autoridades y por terceros también. Así que tener un buen estudio de impacto ambiental, un estudio serio, es una garantía, o debe ser una garantía al Estado panameño que las cosas se hacen bien o que se van a hacer bien. En nuestro caso, nuestro contrato fue prorrogado en el año 2017 por 20 años y eso indica que estamos cumpliendo con los compromisos. El segundo factor ahí que quiero resaltar, destacar, es que contamos con una fianza ambiental, en nuestro caso de $108 millones. Esa fianza se actualiza cada 5 años, pero por ahora queda fijado en 108 millones de dólares. Eso implica que si fuéramos a abandonar la mina, si fuéramos a quebrar o algo, cosa que no creo que vaya a pasar, pero si pasara, nos veríamos obligados a pagar el Estado esos $108 millones. Y el Estado tendría los fondos para realizar los trabajos de adecuación para realizar un cierre de mina apropiado. Y esos son ejemplos de las buenas prácticas ambientales. También lo es que manejamos nosotros sistemas y tecnologías muy sofisticados para el monitoreo de los temas ambientales, que es una prioridad para la empresa. En términos comunitarios, bueno, también tenemos muchos compromisos legales que vienen del estudio de impacto ambiental. En nuestro caso hemos invertido más de $66 millones en distintos proyectos de desarrollo comunitario. Y a eso hay que agregar 17 millones más en el entrenamiento, en la capacitación de nuestro personal. Para dar unos ejemplos de algunos de esos proyectos. Pero esos proyectos se dividen entre distintos, hay 4 pilares: educación, infraestructura, desarrollo económico, socioeconómico y salud. Muy brevemente, educación. Hemos otorgado más de 3.500 becas a nivel promedio, primaria, media y universitaria. Y de ese programa ya han graduado médicos, ingenieros, pilotos de las comunidades nuestras. Infraestructura, hay proyectos importantes del suministro de agua potable, de electrificación rural y de señal de celular, que es tan importante para las comunidades en tiempos de educación virtual. En el tema del desarrollo socioeconómico, tenemos proyectos muy lindos de reforestación y de agroforestación. Somos el reforestador mayor privado de Panamá. Y esos proyectos han permitido que nuestros productores locales, en una cooperativa que se llama Donlab, han logrado pasar de la agricultura, subsistencia, a la comercialización de sus productos agrícolas, de fruta, verduras, café. Y un enfoque de los proyectos de la empresa es tratar de fomentar proyectos, empresas, cooperativas, que pueden existir y tener éxito independientemente de la mina, o sea, un desarrollo sostenible. Y en el tema de salud hemos hecho
donaciones importantes en el tema para combatir el COVID y estamos apoyando a las comunidades con la logística de la vacunación en las comunidades. Así que hay aportes, hay contribuciones ambientales, comunitarias muy importantes que han cambiado las vidas de muchas personas, sobre todo en Colón y Coclé. Y eso nos complace. Hay un impacto económico grande también, quizás después podemos hablar de eso. Excelente, excelente, Kit. Me encanta y me quedo con el tema de la garantía ambiental de 108 millones. Creo que no recuerdo ni siquiera en la expansión del canal que hubiese una garantía tan grande. O sea que eso es muy importante. Me quedo con eso que mencionaste, que me parece que es lo fundamental, educación y capacitación. Imagino que mucha de esa gente que se educa y capacita tiene oportunidad laboral luego en el proyecto. Excelente. Y me gusta mucho el tema de la sostenibilidad que están dándole al sector agro, porque esa es una gran realidad y una gran pregunta que se hace mucha gente: ¿qué pasa después que se acabe la vida de la mina? Porque todos sabemos que independientemente de que sean 60, 80 años, no sé, pues tiene una vida finita y eso es muy importante. Qué bien, pasemos un poco al tema jurídico. Manuel, desde una perspectiva muy práctica, ¿qué actualizaciones requeriría el marco jurídico actual que creas tú que pudiese colocar a Panamá a la vanguardia mundial en torno a la industria minera y a su vez poder desarrollar otras fuentes y yacimientos existentes que sabemos que hay, que beneficiarían aún más a la actividad económica y al desarrollo comunitario y social del país? Sí, cómo no. Creo que antes de hablar de modernizar o qué cambios habría que hacer a las políticas públicas mineras en Panamá, tenemos que empezar por cumplir con lo que tenemos. Las inversiones, para la inversión extranjera, lo más importante es saber que lo que existe se está cuidando, se está protegiendo y se está preservando, y que tenemos reglas estables en lugar de cambiantes. Dicho eso, existe una oportunidad de modernizar el Código de Recursos Minerales de una manera en que nos haga más competitivo ante jurisdicciones que son históricamente, sabidamente mineras, ¿verdad? Muchas de ellas que pasan por momentos políticos en donde los capitales probablemente están buscando otros destinos donde realizar esas inversiones. Tenemos un código minero que data de los años 60, así que existen muchas oportunidades ahí de modernizarlo, pero cosas prácticas que yo diría que se pueden hacer. Uno está fomentar la exploración para que el país sepa cuál es el recurso real con el que contamos, y dos, exigir capacidad financiera y técnica real a los inversionistas, a las empresas mineras que quieren desarrollar lo que luego explorado se encuentre, para que se haga una minería realmente responsable, que genere aportes y contribuciones económicas y beneficios para el país. Importante eso que mencionas, sobre todo al final, de buscar actores que tengan realmente la capacidad financiera, técnica y estructural de poder llevar a cabo una exploración o un desarrollo de cualquier yacimiento de forma responsable. Me gusta el término minería responsable que acabas de mencionar. Pero en ese mismo orden de idea, Manuel, me gustaría saber, hay un fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo ha afectado este fallo a la empresa? ¿Cuál es la posición de los accionistas, si es que hay alguna? ¿Cómo se ha manejado? Esto de alguna manera crea incertidumbre. ¿Cómo la empresa está afrontando esta situación? Sí, bueno, es importante reconocer la contribución que nuestra actividad, que la actividad de minería metálica responsable genera para el país. Panamá ya es un país minero y eso lo dicen las cifras económicas del país, no lo decimos nosotros. Estamos hablando de 39.000 empleos formales que genera nuestra actividad, compras anuales por cerca de $600 millones a proveedores
de bienes y servicios panameños establecidos aquí en Panamá. Definitivamente que la afectación de un fallo en un momento como este sería sumamente inoportuno porque el mundo, y Panamá no se escapa de eso, estamos pasando por una pandemia y todos los países estamos buscando la manera de reactivar nuestras economías y somos en este momento un pilar importante para ese propósito. Y eso es visto por nuestros accionistas, eso es visto por los mercados internacionales, que son precisamente los que queremos atraer para generar nuevas y buenas inversiones y generar una incertidumbre con un tema como un fallo en estos momentos, definitivamente que no necesariamente es un aporte constructivo, ¿no? Dicho eso, a la parte de la pregunta que tiene que ver cómo lidiamos con, nosotros con nuestros accionistas y con los mercados internacionales, pues le decimos la realidad. Y es que en este momento el fallo, la demanda que existe es contra la ley que aprobó el contrato y no el contrato. Es decir, tenemos un marco regulatorio vigente bajo el cual estamos realizando nuestra actividad y eso, más que decirlo, es un hecho. Y es un hecho cuando el Estado y las más de 25 entidades gubernamentales que regulan nuestra actividad nos exigen el cumplimiento de obligaciones contractuales, ¿okay?, precisamente de nuestro marco regulatorio, el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales, socioambientales establecidos en el estudio de impacto ambiental, y también cuando nos exigen y cumplimos con el pago de regalías y demás tributos que nuestra actividad genera, y específicamente pues en el caso de las regalías, que es un pago trimestral. Es decir que lo que transmitimos es la realidad, el mensaje de que tenemos un contrato válido bajo el cual operamos el proyecto y definitivamente hay una incertidumbre que hay que eliminar y eso se hace pues estableciendo un diálogo transparente con nuestras autoridades para probablemente reformular lo existente de una manera en que existan mejores oportunidades de beneficios tanto para el país como para la empresa. Wow, lo que dices se escucha, creo que se escucha más fácil de lo que realmente se percibe y tal vez en un Estado de Derecho práctico funcionaría así al 100%, pero bueno, estamos en Panamá y dado eso, yo sí quisiera saber, Keith, de pronto, si por esa incertidumbre jurídica, por llamarlo de alguna forma, ¿se han frenado algún tipo de inversiones de parte de ustedes? No se ha frenado del todo. A pesar de la incertidumbre, la empresa ha decidido invertir, por ejemplo, en un nuevo molino que va a aumentar la capacidad de la planta de proceso y también en la construcción de una nueva planta de molibdeno para procesar molibdeno. La instalación del nuevo molino, eso es una inversión de unos $200 millones, es una inversión significativa. Wow. Claro que hay otras inversiones que se podría hacer, pero nos parece prudente por ahora esperar hasta que la situación jurídica de la cual hablamos se resuelve. Así que claro, por ahora aguantamos. Totalmente normal. En ese sentido, Manuel, ¿ustedes han adelantado algo con el gobierno nacional? Sí, claro, el Ministerio de Comercio lo ha dicho en varias ocasiones ya, que hay unas conversaciones que se han iniciado. Es una fase muy preliminar. El enfoque de la empresa en cuanto a eso es establecer las bases de esa negociación, que diría yo primeramente tiene que ver con eliminar la incertidumbre generada, que hablamos de eso hace un momento, garantizar estabilidad jurídica, seguridad jurídica para es una oportunidad porque estamos hablando de la inversión, la mayor inversión privada en la historia del país, la forma en que se aborde transparente y responsablemente este asunto pudiera
enviar un mensaje importante, positivo, para la atracción de mayor inversión privada y pues como parte también de ese elemento para iniciar una negociación, definitivamente pues que hay oportunidades para generar seguridad jurídica para el Estado, mejores beneficios para el Estado y para la empresa y bueno, redundantemente, estabilidad jurídica también para la empresa que es necesario restablecer. Qué bien. A mí me preocupa un poco, porque volvemos al título de este panel, que una vez que ya ustedes han realizado toda esa inversión que hemos comentado, estamos hablando de una inversión local, debemos considerarlo como una inversión local, una inversión nacional, está aquí, tenemos que buscar cómo hacemos o cómo procuramos como país que se quede aquí. Y en ese sentido me preocupa, no sé si Manuel, tú que estás viendo ese tema que es más jurídico tal vez, nos pudiera decir qué pasaría con todo eso que ustedes han venido haciendo, ese impacto económico, social, ambiental, neto positivo que han logrado Cobre Panamá, si la Corte mañana, porque entendemos que la Corte en este momento no ha ejecutoriado ese fallo, está en vilo por algunas aclaraciones, pero si mañana se resolvieran esas aclaraciones de ese fallo, se publicara el fallo definitivo tal y como está en la Gaceta, ¿cómo impactaría eso a la empresa? ¿Qué haría la empresa al respecto? ¿Qué pasaría con todo ese impacto que se tiene hoy en la comunidad alrededor? Sí, bueno, definitivamente que sería inoportuno para el país, porque como hablábamos hace un momento, pues el proyecto Cobre Panamá representa parte de un factor importante para la reactivación económica y la derrama económica. Hablábamos hace un momento de que solamente en compras a proveedores panameños representamos $600 millones anuales a 1.800 proveedores. Pero definitivamente que cuando estamos hablando, la gente dice, ¿eso cómo a mí me afecta, ¿no? Están esos proveedores, están 39.000 empleos formales de los que hablaba hace un momento, que dependen directamente de esta actividad. Y más que haríamos nosotros, yo creo que ese camino ya ha iniciado con lo que es públicamente sabido, porque lo ha anunciado el Ministerio de Comercio e Industria, que es el inicio de unas conversaciones para obtener un nuevo contrato que busque restablecer la estabilidad jurídica para el país y para la empresa y mejores condiciones contractuales para ambas partes. Excelente. Bueno, lo malo en estos paneles casi siempre es el tiempo que va en contra, así que yo tendría una última pregunta que es para Kit, pero la pueden contestar entre los dos o cada uno darme su versión básicamente, y es que siendo esta la inversión privada más grande en la historia nacional al momento y teniendo que pasar por toda esta situación, ¿qué recomendación le harían ustedes al gobierno y al país para que motive realmente a que la inversión extranjera de cualquier tamaño, porque también tendremos mucho a ver las grandes inversiones, pero hay inversiones mucho más pequeñas que también representan muchísimo en cuanto al desarrollo económico y social del país? Pero lo importante es qué recomendaciones le darían ustedes al gobierno nacional para motivar a que estas inversiones se quieran quedar en el país. Yo creo que hay varios factores importantes ahí, Severo. Quizás lo más importante es la de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que pueda brindar el Estado panameño a inversiones como la nuestra y a otros es determinante para que hayan más inversiones extranjeras en un futuro, de todo tipo. Así que el gobierno panameño tiene que enviar un mensaje claro a los inversionistas, a los mercados, a las calificadoras de riesgo, que pueda brindar una seguridad jurídica adecuada y que las reglas del juego no van a cambiar. Ese es el primer punto. Creo que hay que haber una buena fiscalización de los proyectos, o sea, una fiscalización eficaz y no uno de excesivo burocracia. También es importante que haya una infraestructura adecuada para los inversores. En nuestro caso, nos tocó construir una buena parte de la infraestructura. Construimos un puerto, una planta de generación eléctrica, las carreteras,
y no todos los inversores van a estar dispuestos a hacer eso. Y creo que también es importante que haya recurso humano capacitado. Ahí entra el tema de la educación y de la capacitación de los empleados. Así que para mí esos son los factores más importantes. Muy puntual, Kit, excelente. No sé si Manuel quiere agregar algo a eso. O... Bueno, yo me quedo con el mensaje de Kit de fiscalización eficiente versus burocracia excesiva y la educación. Mano de obra calificada local es importante para la atracción de inversión extranjera directa. Totalmente de acuerdo. Yo una vez tuve la oportunidad, hablando con la gente de Hewlett Packard, el vicepresidente para la región me decía que en Panamá se encontraba muy buena mano de obra calificada en cuanto a calidad, pero su problema casualmente era la cantidad. Somos un país pequeño, no planteamos o no le ponemos mucho esfuerzo a ese tema, pero bueno, yo creo que, y el tiempo es nuestro enemigo, como siempre decimos, creo que ha quedado claro. Primero que todo, pues agradecerles a nuestros panelistas de lujo y creo que ha quedado claro que la inversión extranjera directa, una vez que se realiza, pasa a ser parte de nuestra economía nacional. En este caso, además, incluso deberíamos decir, de la economía rural, comunitaria, porque al contrario de lo que generalmente sucede con las inversiones que parten desde la capital hacia el interior, aquí tenemos, fuera de que es la inversión privada más grande de la historia, es de las pocas inversiones que parten al revés, desde la comunidad hacia la capital en cuanto a sus efectos. Y ello pues nos lleva con más que justa razón a decir que debemos procurar que estas inversiones, tan grandes como estas o más pequeñas igual, se queden. Tenemos que buscar que de forma responsable estos inversionistas puedan seguir contribuyendo a nuestra economía nacional. Así que muchas gracias a Kit y a Manuel por su intervención. Muchas gracias a ustedes por estarnos en audiencia con nosotros. Panamá enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. La situación económica precedente a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de esta sobre nuestra población y economía han colocado a nuestro país en una situación en extremo compleja. Este apremiante escenario ha llevado al sector privado a actuar en consonancia a las circunstancias, iniciando con una negociación para la apertura responsable de las actividades económicas y luego proponiendo un conjunto de iniciativas estructuradas de propuestas de alto impacto en el crecimiento y en la generación de empleos. Considerando el efecto sinérgico de las acciones conjuntas entre el sector público y el privado para el logro de un mayor impacto en la velocidad de recuperación del crecimiento y del empleo, se han conformado 7 comisiones público-privadas para implementar las propuestas presentadas al Ejecutivo el pasado 17 de abril. El foro ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar, Unidos Podemos, que hoy llega a usted, dará a conocer los avances de las propuestas del sector privado para la recuperación económica y la generación de empleos en términos de acciones concretas, plazos, actores claves, desafíos y logros alcanzados a la fecha. El esfuerzo que se lleva a cabo para implementar tales propuestas te orientan a recuperar el desempeño económico y los niveles de empleos por la vía del mecanismo más eficiente de la distribución de la riqueza de un país, el trabajo remunerado. Los países se transforman con el trabajo productivo de sus ciudadanos. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, en su rol protagónico e insustituible en el proceso de recuperación económica post-COVID, seguirá impulsando el libre ejercicio empresarial, la seguridad jurídica y velando por el interés de los ciudadanos. ¿Qué tan cerca estamos de nuestra recuperación económica? Panamá necesita avanzar. Unidos Podemos. Benefactor. Patrocinador Diamante Plus. Patrocinador Diamante.
Patrocinador Platino. Patrocinador Oro. Patrocinador Plata. Producen